Continuemos aquí en Tele Santo Domingo y en Ojalá. Suscríbase a Tele Santo Domingo, suscríbase a nuestras plataformas. Ahora sabemos, ya confirmado, por qué aquella compra de dirigentes de los partidos de oposición. Compra masiva, millonaria, de todo, de síndicos hasta de regidores. Compras de dirigentes de los partidos antes del proceso electoral. Ya lo sabemos. Había que doblegar a la oposición, había que anularla. Y, desde luego, anular a la oposición, imagínese usted, claro que sí, con millones de pesos. Los millones que hicieran falta había que buscarlos para anular a la oposición, para impedir que tuviera en el Congreso una representación significativa. Había que impedir que tuviera una representación, reducirla a su mínimo. ¿Para qué? Bueno, para llevar a cabo la reforma de la Constitución, no, sobre todo para llevar a cabo la reforma fiscal. Esa reforma que va a ser aprobada por encima de la cabeza de todo el mundo. Por encima de la cabeza de todo el mundo. Y que vamos a pagar todos los de abajo, claro. Todos los que no tenemos representación. Todos los que no tenemos fuerza para nada. ¿Por qué? Porque hay sectores que sí tienen fuerza. Sectores que sí tienen la manera porque sus representantes están ahí, de impedir que sus intereses sean tocados. Esa reforma va a tocar sobre todo a la clase media, media baja y a la muy baja también, porque los precios de todo se van todavía a disparar más. Esa reforma que viene es una reforma a troche y moche, como decían nuestros abuelos. Va por encima de quien sea y es como la reforma de 1984. La de 1984 que le tocó ponerla en práctica al presidente Salvador Jorge Blanco y que provocó la poblada de abril de 1984 que dejó decenas, si no cientos, de muertos. Esa reforma que se hizo siguiendo el programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Ahora mismo esa reforma va por encima de todo el mundo porque no hay en el Congreso oposición. No hay oposición en el Congreso, no hay un partido que pueda oponerse a eso, no lo hay, y el pueblo está desarticulado, desorganizado, el pueblo no es una fuerza importante ahora mismo, porque el pueblo está anulado y la oposición está anulada, el pueblo está más anulado, porque el pueblo ha sido desestructurado las organizaciones populares, desestructurado el pueblo. Ya veremos qué es lo que va a pasar, pero la compra de diputados, la compra masiva de candidatos de todos los niveles, la compra masiva de dirigentes de los partidos políticos tenía el propósito de llegar al Congreso con una mayoría abrumadora que no necesitara a los partidos de oposición. Eso fue fríamente calculado y probablemente ni siquiera fue aquí que lo calcularon. Para que usted entienda las cosas. Probablemente ni siquiera fue aquí donde eso se calculó. Fue fuera de aquí.
No, hay que garantizar el pago de la deuda externa. Hay que garantizar el pago a los que tienen bonos de la deuda externa en Europa, en Estados Unidos, allá en los mercados bursátiles, donde se negocian los bonos soberanos de la República Dominicana y de todo el mundo, de todo el mundo. Esos bonos hay que garantizar el pago de esa deuda y de allá están diciendo, miren, ustedes tienen problemas, nosotros tenemos los números de ustedes. Si ustedes no resuelven esto, ustedes no van, nosotros nos estamos mirando en una mala situación, los que tenemos millones de dólares en deuda, en bonos, a nosotros hay que garantizarnos nuestros intereses. El capital lo podemos negociar, pero nuestros intereses hay que garantizárnoslo. Y entonces, por ahí es que va la reforma. La reforma no va a mejorar la economía. La reforma fiscal no va a mejorar la situación de los más pobres, de la clase media baja o de la clase media. No, va incluso a enfrentar a la clase media y alta, porque va a agravar salarios ya más altos también. Los va a agravar más todavía, más. Es decir, un 25 están grabados, van a estar grabados un 30 o un 35%. Ya le están proponiendo un 35, pero es probablemente para dejarlo en un 30. Sí, porque es una negociación. Entonces así probablemente. Y hay otras tantas cosas, porque el objetivo de esa reforma es garantizar el pago de la deuda externa, no es bajar el costo de la vida, no es crear empleo, no es nada de eso, no tiene nada que ver con el pueblo dominicano, tiene que ver con los dueños de los bonos de la República Dominicana. Y la deuda externa hay que garantizarla, y como no podemos, no se puede, dice el gobierno, bajar la nómina a la que el gobierno le aumentó 10.000 millones de pesos mensuales, esos 120.000 millones de pesos mensuales, hay que buscarlo. Eran los que se necesitaban para pagar la deuda. Ahora hay que buscarlo de otro lugar. Por eso el gobierno le va a recortar al presupuesto de educación básica. A la educación básica es que le va a recortar 25 o 30.000 millones nada más, para que usted entienda. ¿Pasándole qué? Pasándole el Ministerio de Educación Superior para allá. O sea, no hay un afán reformador, no hay un afán modernizador de la administración pública. Lo que hay es un afán recortador. Es un afán mutilador de conquistas del pueblo dominicano para esos fondos destinarlos a garantizarle el pago de los bonos soberanos, la deuda externa de la República Dominicana. Ese es el negocio que va a pagar el pueblo dominicano, no los jorocones, porque los jorocones saben cómo evadir eso y los jorocones saben decirle al pueblo, al gobierno, mire, si usted nos toca a nosotros van a bajar los empleos, no va a haber empleo. Si usted nos toca a nosotros se va a bajar la inversión extranjera directa y va a bajar la inversión, y esto y el otro. O sea, se van a caer los proyectos y la que yo cuánto. Los jorocones tienen cómo hacer lobby en el palacio. Tienen cómo ir al Palacio a hablar con el presidente y tienen cómo ir al Congreso a hablar también con el Congreso. Los que no tienen cómo ir al Palacio a hacer lobby con el presidente y cómo ir al Congreso a hacer lobby con el presidente, con el Congreso, los que no tenemos somos la clase media y los pobres de este país, que somos los que vamos a pagar la reforma fiscal, que como dicen muchos por ahí, es una reforma fecal. Probablemente. Ojalá que no lo sea. Como la gente relaja con eso, porque no puede hacer otra cosa. Y la gente dice, habla de reforma fecal. Esa es la realidad. El pueblo dominicano pagará, como en abril de 1984,
la nueva reforma fiscal del cambio, que para eso anuló a la oposición. Ese era el propósito de comprar como se compra carne de puerco, como se compra plátano, como se compra cualquier cosa. Ese era el propósito de comprar a toda la dirigencia que se vendiera de los partidos de la oposición, que ya cobró. Todos esos vendidos ya cobraron hace rato. Sí, señor. Quédese ahí en Tele Santo Domingo, no se mueva de ahí. Tele Santo Domingo es análisis de la noticia. Tele Santo Domingo es medio ambiente. En Tele Santo Domingo somos cultura, salud, economía, deportes. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.